El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. En la vida pública de Jesús, desde que empieza, hay un continuo rechazo, y empieza este rechazo de parte de los que eran encargados de transmitir la fe en Yahvé a todo el pueblo de Dios. Y esto debido a que se han ido poco a poco endureciendo, han fragmentado la ley, que era sencilla, la que Dios había dado en el Sinaí y que a través de Moisés se había establecido. Había muchos preceptos para el culto y para muchas otras cosas de la vida diaria, como que habían hecho descender al aspecto práctico, y esto era el Señor que lo había inspirado a Moisés, que lo indicara a todo el pueblo y que cumplieran no solo esos 10 mandamientos, sino luego todos los preceptos relativos a la vida ordinaria de la gente, al culto, al cuidado del templo, etc. Pero a eso habían añadido los encargados de la ley, doctores de la ley, sacerdotes, fariseos, habían añadido otro montón de normas que no eran venidas de Dios, sino eran leyes humanas. Esta fragmentación de la ley había hecho que hubiera 600 y pico de mandatos que cumplir, en los que se aplicaban a la gente como si fueran palabra de Dios, cuando era palabra puramente humana. De modo que había hecho que se convirtiera en algo dificilísimo el cumplimiento de la ley. Y como estos fariseos, escribas y demás decían que ellos lo cumplían fidelísimamente todo eso, pues ellos eran los perfectos y los otros eran imperfectos. Era gente indigna de formar parte del pueblo de Dios. Esto hace que a Jesús, cuando empieza, que Él viene a darnos lo esencial para que podamos salvarnos, empieza a anunciar estas cosas que son esenciales para quitar de en medio y dejar ver qué era lo realmente importante, pues empiezan a irse contra Él, porque todo ese bosque de mandatos y preceptos que se habían, no dejaban ver el árbol de la vida. De modo que la gente no podía ir al árbol de la vida, que era la fidelidad a la voluntad de Yahvé expresada en el Sinaí y a las leyes fundamentales del pueblo, porque se detenían en 1000 arbustos que había en el camino que no les dejaba ver la verdad. Cuando Jesús empieza a quitar de en medio esos arbustos para ir a lo esencial, pues van contra Él, y es una lucha continua. El Evangelio de principio a fin está acompañado de este rechazo de estos que eran las autoridades, los maestros de Israel, contra Jesús. Y este es una más. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? A ver, dinos, entre este bosque de mandamientos, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús va claramente a la esencia. Y esto, como ellos eran sabios en la Escritura, como los protestantes que se sabían versículo por versículo toda la ley, pues entonces les recuerda algo que dice la Torá, que es la ley, es el Pentateuco, la ley de vida para el pueblo de Israel. Y en el Pentateuco
está escrito: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, etc. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la respuesta que Jesús da a esta pregunta, aunque Él sabe que vienen a por Él, porque esto es para ponerlo a prueba, para ver si cae y pueden entonces acusarlo. Pero como la pregunta era muy importante, porque de lo que se trataba era de poner en el pedestal, en el candelero, lo más importante, Jesús aprovecha para decir qué es lo más importante. ¿Y por qué esto es lo más importante? Pues porque Dios es amor y Él ama al hombre con amor infinito. Y a ese amor infinito hay que corresponderlo con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y como un eco a ese mandamiento, porque sin ese no se puede cumplir el otro, que nos amemos unos a otros como a nosotros mismos. Y en esto, dice Jesús, está sintetizada toda la ley y los profetas. Así que esto queda para siempre, esto es absoluto. Estas dos, este resumen que hace Jesús es el resumen esencial delante de un Dios que por puro amor nos ha creado. No puede haber otra ley que la de corresponder a ese amor. Y se ha convertido en ley cuando en realidad debiera de ser un honor, o lo debíamos entender como un honor. Porque si Dios ama con amor infinito, gratuitamente, desinteresadamente nos ama, pues ese amor es justo que sea correspondido. Es nuestro deber y salvación darle gracias siempre y en todo lugar. Y por eso, pues en nuestra vida de cada día, no debíamos de olvidar que este amor, como es infinito, es inmenso, es eterno, nos envuelve por dentro y por fuera cada instante, de modo que no es un amor al que podemos responderle solo el domingo media hora con la participación en la misa, sino es un amor que debe ser y quiere ser correspondido cada instante. Tenemos muchas limitaciones para poder tener eso presente, pero con la intención, como hacemos en el ofrecimiento del día, desde el principio de cada día, debemos tener en la intención de corresponder a este amor en todas las cosas. Y como enseña el Señor a Luisa, pues con actos actuales, ir renovando esto a lo largo del día, porque este amor no cambia. Dios es amor. De manera que, y Él es el que es, Él es amor, lo ha sido y lo será eternamente. Él no deja de ser lo que es, aunque yo no lo ame. Él no deja de amarme, porque Él no puede no ser lo que Él es. A mí me toca, ya que me ha dado Él el regalo de existir por puro amor, corresponder a ese amor. Así que cuantas veces yo pueda, siempre me voy a quedar corto, porque el amor de Él es eterno, es divino, es inmenso, es continuo, y el mío, si es que llego a darme cuenta de ese amor infinito que me ha llamado a la existencia y que me llama a la vida eterna con Él, mi respuesta a ese amor siempre es limitada. Y cuando no lo conozco bien, pues no solo es limitada, sino que ni siquiera respondo a ese amor, ni siquiera correspondo a ese amor. Así que no es una gran cosa, no es un gran peso para nosotros el tener que hacer este esfuerzo, porque esto es el honor más grande. Dios no podía darnos un honor más grande que el de ser amados por Él, que es el amor infinito, infinitamente, sino que además nos invite a ser como Él, a que seamos perfectos en el amor. Así que pidámosle al Señor que nos dé su Espíritu Santo, que es el amor personal de la Trinidad Santa, y a la Virgen Santísima, a San Bernardo de Claraval, que entendió bien estas cosas, para que nos ayude a corresponder lo mejor que podamos. Y como dice el Señor a Luisa, si quieres amarme de verdad, di: Jesús, te amo en tu voluntad.
pues así le decimos hoy: es Jesús, te amamos en tu voluntad, que así sea. Amén.